Bendiciones para todos. ¿Cómo Amén, estamos? amén. Qué bueno verlos. Qué bueno verlos a todos. Qué alegría poder compartir con los hijos de Dios. Betty, bienvenida. Hermana Betty, bienvenida. Ana Medi, bienvenida. Hermano David, Edilberto, Ricardo, bienvenido. Freddy, bienvenido. Jackie, bienvenida. Willy, por allá escuchaba a alguien cantar a Dios con mucha energía. Dije, estar en el tercer cielo, este hombre cantándole a Dios, tocándolas. Dani, bienvenida. Kevin, Sophie, Danielita, Dani y Mai. Gio, bienvenido. Porque ninguno de nosotros viene por alguno de nosotros. Y ustedes no vienen por mí. Este servidor y ustedes venimos por Dios. ¿Es claro? Entonces por eso digo, Gio, bienvenido a este espacio que Dios nos regala. Y acaba de hacer entrada nada más y nada menos que Ricardo Fonseca también. Bienvenido. Bienvenido, Ricardo. Bueno, quiero felicitarles por el parte de victoria que cada uno de ustedes habita. Hay una palabra que se usa en la administración que dicen, ¿cuál es el estatus? Así como para uno decir. Es decir, ¿cuál es la realidad que hay? ¿Cierto? A eso me refiero. ¿Cuál es tu estatus hoy? Es decir, ¿qué realidad te habita? ¿Qué ha pasado en tu vida hasta aquí? ¿Cuántos desafíos has enfrentado? Y ayer tal vez, en la mañana, en la semana pasada, y aún continúas aquí. Lo que más amo de Dios es que podemos empezar cada día de nuevo. ¿No les parece genial? Que uno diga, cada día es una oportunidad y Él no vive del pasado, que es lo que me agrada de Dios, ¿verdad? Creo que yo a veces me aprovecho de eso y hay días que digo, pero hoy voy a empezar otra vez y sigo nuevamente. Por eso quiero también felicitarles por eso, por seguir aquí, seguir en el camino. Quiero saludar de manera especial a los que están en el Zoom, a cada uno de ustedes, bienvenidos. Qué bueno que también estén ahí haciendo presencia, conectados. Creo que yo estaba analizando hace un momento y a veces queremos como pruebas de Dios, ¿cierto? Como que en la escritura hay historias muy raras. Es que Gedeón le dijo, eche agua aquí para yo poder creer, después quítela acá o haga cosas. Y los seres humanos a veces como que dudamos que Dios interviene en nosotros. ¿Sí les ha pasado como que a Dios no le importan muchas cosas y las mías como que no, o el mundo o la sociedad? Pero no es así. A Él sí le importan las cosas. Pero mientras yo estaba ahí sentado, ahorita cantando esas alabanzas, me di cuenta de algo, y es que para mí la prueba más grande del poder de Dios y de su existencia es lo que ha hecho en mi vida. Porque yo me pongo a pensar, oye, yo sí que era malo, tan malo que todavía sigo siéndolo. y le daba gracias a Dios por ver lo que ha hecho en mí. ¿Cómo puede colocar un sistema operativo en mí que me dice, no hagas eso, que eso no está bien? ¿Cómo Él me puede ayudar de esa manera tan maravillosa, verdad? Que yo sienta dentro de mí una voz que me diga, eso no está bien y no lo hagas, y que además yo no lo haga. ¡Wow! Eso es el milagro más grande que yo puedo ver de Dios. La transformación de una persona, como lo
decía mi esposa, nuestras familias alrededor las vemos desfragmentadas, por allá, por acá. El solo hecho de poder tener mi familia, mi esposa, tener un hogar ahí sosteniéndolo, seguramente, como ustedes, no perfecto, pero en la lucha, como decimos, me permite hacer un inventario de gratitud en esta mañana y decirle a Dios gracias. En medio de la oscuridad que hay en este mundo, tener una familia que tenga a Dios en su radar en mayor o menor escala, porque igual esto es tan personal que uno no puede decir fulano es más espiritual, porque uno ve que hace cosas, que es una tendencia que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Usted no es tan espiritual porque usted no hace esto. No, eso no lo sé yo, eso no lo sé yo, eso solo lo sabe Dios. Puede que los que hagamos más cosas seamos menos espirituales. Lastimosamente, veníamos con la señora que nos hizo el servicio esta mañana, que ella nos contó que ella no volvió hace 2 años a la iglesia. ¿Cómo les parece? ¿Por qué no volvió? Entonces yo me incluí, porque a veces los que dirigimos como que no ayudamos mucho. ¿Cierto? Los que estamos aquí no somos ni siquiera inspiración para alguien. Los que supuestamente precedimos o presiden, no somos eso. Entonces, como dicen por ahí, escuchando al filósofo Víctor Emilio Saavedra, que venga el diablo y escoja. Estábamos con el amigo Víctor en una reunión y nos hemos reído de esa historia, porque estábamos procurando resolver algo y entonces se nos soltó y entonces Víctor exclamó: ¿y entonces qué diablo hacemos? Y eso se nos ha quedado como un recuerdo de este gran amigo y hermano Víctor Saavedra, la persona que amamos también en el Señor. Sé, desafortunadamente así es, pero el que mucho habla, mucho qué. Así que por favor, como yo soy el que más hablo, seguramente cometo muchos desaciertos, así que de antemano les pido que usen la misericordia, porque a veces me pregunto, ¿será que yo cometo muchos desatinos a la hora de decirlo? Yo solo quiero dirigirme a ustedes como su amigo y hermano, diciéndoles, animarles, decir, no desmayen en sus sueños, el más grande, el de alcanzar el modelo de Cristo. No desmayen en ese, porque yo también estoy con ustedes intentándolo, con las mismas luchas de ustedes, de pronto con algunas horas de vuelo más que ustedes, de pronto, es decir, como que una experiencia, una vocación, pero igual no entierres esa amistad, no entierres ese amigo, esa aventura de tu vida, ese hogar. Sigue ahí dando la pelea, porque cuando analizamos este modelo de Dios, nos damos cuenta que la vida en sí misma es un desafío, la vida en sí misma, y es así. Noten que Jesús no dijo cada día trae su propia felicidad. y mal, cada día trae su propio mal. Él no dijo y cada día trae su propia alegría y felicidad. O sea, Jesús es muy, en su sabiduría, Él lo dijo esto, ¿cierto? Y cada día trae su pachanga y su merengue y su felicidad. Él dijo, cada día trae ¿qué? Su propio afán. Bástale a cada día ¿qué? Su propio mal. Pero eso tiene una sabiduría profunda, y es que la misión nuestra es transformarlo a bueno. Es la tarea nuestra. Es decir, como cuando uno dice en un negocio, ya tengo el no. Si alguna vez un comercial ha dicho eso, yo ya tengo el no, pues voy a ir por el sí. Como que él lo dijo así. Ya cada día trae eso. Ya vivir ya en sí es un desafío, ¿verdad? Pero hay un principio vital que está impregnada la vida en nosotros. No va y junte un óvulo y un espermatozoide, porque qué peligro, una vida, ¿verdad? No va y juntes una semillita con un poquito de tierra, porque uy, qué peligro, una planta. Se dan cuenta que dentro de lo que es este ecosistema
está el principio vital establecido. No es que tengamos que decir, Señor, Señor, que nazca la plantita. Bueno, a menos que tenga un gorgojo en la semilla, ¿cierto? O ninguno de ustedes se levanta en la mañana, Señor, no se te olvide colocar el sol hoy. ¿Alguien aquí alguna vez ha orado así? Ya ni siquiera nos preocupa si Google está o no. Lo damos ¿por qué? Por sentado. Pero lo maravilloso es que ninguno de aquí anda preocupado por eso, diciendo, Señor, ¿será que mañana sale el sol? Sino que ya todo está ¿qué? Dado, está hecho. Y me pregunto, ahora entiendo por qué Salomón dijo que en muchos libros hay mucha fatiga. Yo a veces, ahora lo estoy entendiendo y yo digo, yo que hago a las 4 de la mañana despierto pensando, me pregunto yo a veces, ¿sí? Pero después cuando entiendo algunas cosas me alegro. Digo, wow, pero si no medito en esto y no rumeo esto como quiero, no lo entendería. Pero entre más han pasado los años, como una película de unos mexicanos que son ricos y se hacen pobres y el papá los hace ver pobres, cuando se van a casar les dijo, porque les voy a decir que el secreto de la felicidad en el matrimonio sigue siendo un secreto. Sí, porque todavía no que en las películas dicen muchas verdades, ¿no? En La Mujer Maravilla ella le pregunta, ¿y ustedes se casan y se juran amor en el altar? Y él le dice sí, y ella le pregunta, ¿y cumplen eso? Y él se queda diciendo, ¿y qué dice él? No. ¿Y entonces por qué lo hacen? Entonces pareciese ser humano ya es un desafío, ¿se dan cuenta? Ser es un reto. Y cuando nos colocaron el reto de tener un adversario externo, pues como que era más fácil excusarnos de que allá hay un problema que es el responsable de lo que yo hago, ¿verdad? Como que uno se puede escapar más fácil. Pero entre más analizamos este mensaje, nos damos cuenta que no somos nosotros los que no somos capaces de lidiar con nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Somos derrotados por nuestros propios deseos, por nuestro propio ego, por nuestros propios condicionamientos. Y lo tremendo es cómo poco a poco se va construyendo un sentimiento, como una relación con un hijo desgastada, donde de pronto ya el papá ya no quiere hablar con él, ¿cierto? Pues, ¿saben de qué hablo? Se va acartonando, se va calcinando. Una esposa puede decir, ya ni para qué hablo con él, o viceversa, ¿cierto? O el esposo, seguiré ahí. Y dentro de nosotros mismos nos parece que el desafío es tan monumental porque es afuera, pero pocas veces pensamos que es adentro, pocas veces. Y con el tiempo me he venido dando cuenta que el desafío era mío y que era yo quien debía hacerme cargo de lo que realmente estaba al alcance de mí. Y en ese juego tan pequeño, después de cuántos años lleva la humanidad tratando de establecer cuál es el sentido de la vida, todavía cada persona lo lucha por encontrarlo. Si sacáramos unas definiciones, ¿cuál es el propósito de la vida, verdad? Que suena hasta cliché, pero cuando ya uno se sienta a colocarlo, ya uno se pierde. Ya uno dice, pero entonces, ¿cuál es el propósito mío? ¿Cierto? ¿O qué es lo que le da sentido a la vida? Y pareciese ser que el ser humano encuentra más posibilidad de no perderse cuando está luchando por suplir necesidades que cuando las suple. Curioso, qué extraño es el ser humano, porque mantiene al menos un desafío hacia allá. Por eso las estadísticas en estos países donde Corea, por ejemplo, donde los chicos lo tienen casi todo, se levantan una mañana diciendo, ¿y ahora qué sigue? Y se ahorcan o se suicidan porque ¿qué sigue? Y lo maravilloso, la misión que nos dejó Dios es que nosotros pudiésemos descubrir eso dentro de nosotros. Creo que uno de los daños que el cristianismo nos colocó, el religioso, es pensar que Dios estaba por allá en algún lugar, ¿cierto? Que estaba por allá lejos y que además para encontrarlo tocaba entrar por un embudo. Entonces, más difícil todavía. Y muchas veces escuché una frase que me parecía, por mi religiosidad, que era absurda y las rechazaba.
Y es que un sabio se puso a hablar con otro y le decimos, ¿dónde escondemos la fórmula de la sabiduría y del éxito para que el hombre no la descubra? No la halle. Dijo, no, pues llevémosla allá donde entra el arco iris. Dijo, no, él llega allá. No, pues mandémosla a la luna. No, él llega allá. No, pues mándelo al fondo del mar. No, él llega allá. Y dijo uno de ellos, colóquela dentro de él y verá que él no va a buscar allá. Él va a querer buscar siempre afuera. Y eso lo ha dicho toda la humanidad, toda la vida, y ninguno ha querido creer, y los cristianos menos. Allá en el oráculo de Delfos, cuando Sócrates, los griegos, los iluminados, una persona quería entrar a consultar a los dioses, le decía, antes de que tú entres a hablar con el Dios allá, primero léete esta palabrita que dice aquí y te la respondes. ¿Sabe qué decía ahí? Conócete a ti mismo. Y luego sí, entra a hablar con Dios. Lo maravilloso de esto que les voy a decir es que somos muy afortunados porque hoy podemos concluir que yo tengo el control. A ver, ¿qué tal si lo decimos? Lo bueno de hoy es que yo tengo ¿qué? El control. ¿Me permiten echar una frase así como decirle? Ya es responsabilidad mía si me da la gana de manejarlo. Pero ¿quién tiene el control? Jackie, ¿tú tienes el control? Freddy, ¿tú lo tienes? Ricardo, ¿tú? ¿Yo tengo el control? Yo lo tengo. Janet, ¿tú tienes el control? Pili, ¿tú tienes? No, es que la pregunta no es si lo usamos. Lo tenemos, lo tenemos, ¿verdad? Sí. Yo siempre lo tengo porque yo como tengo a Pili, entonces siempre ando con pila, ando ahí pegadito. Toca. Yo la presento como el 99% para no arriesgarme. Quiero decirles esto, hermanos, que hay frases que la sabiduría dice. Estos días leí que las personas preguntaron, y entonces ¿dónde está la sabiduría? ¿Quién tiene la verdad? Porque le decimos a los cristianos que ellos. Cuando dijo que Jesús es la verdad, descabezó a todo el mundo ya y todo el mundo quedó por fuera. Pero si ustedes se van allá y le preguntan a los musulmanes, ellos dicen, nosotros tenemos la verdad. Y si se va para la India, allá todos tienen la verdad. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Y a nosotros aquí en Occidente decimos, no, nosotros somos los que tenemos la verdad. Los meros. Y el que no esté aquí, y si no se bautiza, menos. Es decir, y si no hablan lenguas, ni de modos. Y por allá otro dijo, y si no pone dinero en el cajón, menos. Porque hay otros que lo dicen así o no. Y eso se vuelve un camino como estrecho. Y entonces se reunieron todos los seres del mundo, todos esos místicos a preguntar, cada uno a defender, no, yo tengo la verdad. Entonces le reclamaron y le preguntaron al Freddy Santana, al sabio que estaba allá, entonces ¿cuál es la verdad? Y él sacó un diamante como con 32 caras y dijo, cada uno se para frente a esa cara y cada uno encuentra su verdad. Eso me voló la cabeza. ¿Qué pensará Dios de nosotros aquí pensando en todas esas cosas? Y todavía no sabemos ser padres, ni esposos, ni esposas, ni hijos, ni amigos, ni ciudadanos, no sabemos. No hemos resuelto lo básico, ¿se dan cuenta? Y la teología sigue avanzando, el griego, el hebreo, la inteligencia artificial, pues no sabemos. Y yo amo mucho este grupo de Generación Cristo, porque en este grupo yo pude aprender muchas cosas y tener la capacidad de reconocerme, tú eres malo, Gio, eso no se hace así. Antes no era capaz de verlo, pero tenemos que tener la capacidad de decir, eso que tú haces está mal. No le hables así a tus hijos o a tu esposa, no seas injusto. O no saques ventaja de eso, o haz lo otro. Si ese mensaje empieza a llegarnos, creo que ya vamos por la ruta. No es que hayamos avanzado, pero al menos ya tenemos un nivel de conciencia. Pero les voy a decir algo, gracias y gracias. La visión, el ser humano, el ego es tremendo, porque el ego es el que comienza a comercializar y a juzgar.
Entonces yo le decía a mi esposa esta mañana en una conversación que cada uno tiene una misión y la tarea de la persona es cumplir la misión y no esperar que por eso tenga lo que él quiere, que cree que es lo que debe recibir, porque el ser humano siempre que viva con esas expectativas se va a descorazonar, se va a defraudar. Por eso cuando nos pregunten en esta comunidad, ¿y quién es el pastor allá? ¿Quién es el líder? Ya nosotros sabemos responder que es ¿quién? Jesús. No, pero no, Jesús. Porque siempre es, no, es que esta es la iglesia de, ¿se han escuchado? Solo para un ejemplo, no está la de Cañas, no está la de Ricardo, no está la de, dice, no, esta es la iglesia de Cristo. Y los que estamos aquí, todos somos ¿qué? Servidores. Y cada uno debe tener ese nivel de conciencia, cómo se quiere comprometer y hasta dónde quiere llevar su nivel de liderazgo. Entonces, vamos a leer un poco. Y algo que me daba cuenta ayer que estábamos en la escuela de formación, que me llegó, ni siquiera lo tenía pensado, que hemos hecho desde que empezó la pandemia hasta ahora 1200 devocionales. ¿Cómo les parece? Y seguramente pueden haber personas que han estado en 1000, ¿cierto? O 900. Entonces yo pensaba dentro de mí, uno con 900 devocionales debería ser casi perfecto, ¿cierto? ¿Verdad o no? ¿Qué hace uno escuchando 1000 devocionales todos los días? Y no pasa algo en uno. Entonces quiere decir que hay algo que no está ¿qué? Funcionando. ¿Verdad que no? Es que, hermanos, ¿verdad? Usemos, a ver, ¿cuántos dedos tengo acá? 3. Se necesita más de 3 para entender esto que estoy diciendo. Que llevamos 1200 devocionales y todavía cuando Pili pasa y me apaga la luz, ahí me disgusta y me da rabia y me pongo rencoroso. Yo digo, y 1200 devocionales y muchos de esos haciéndolos usted y todavía le da esa pataleta. Freddy dijo que ya él estaba muy cerca. Yo esa risita que tiene ahí, que me está enviando esa risita, gracias Freddy, muy bien. Pero quiero animarles a no desmayar, porque tú lo mereces, conquistar esa tierra prometida que es tu corazón. Quiere decir que el método no funciona. Reconozcámoslo, hermano. ¿Y tú cuántos años llevas? 25 años en el cristianismo. Y le agradezco a Dios, y yo creo que yo se lo agradezco a esta comunidad, porque aquí fue donde yo empecé a verme cuando preparaba estos temas y yo decía, qué vergüenza. Tienes que pagar esa plata, hermano. De verdad se los digo. O sea, esta palabra empieza a decirle a uno, hasta donde dependa de ti, cumple, hazlo, sé, porque si no, estamos en el mismo grupo de los que vamos, pero no estamos. Pero si le dijera, ¿y qué pasa si, digamos que las leyes físicas pasan la factura al inmediato? Las leyes físicas, por ejemplo, si tú dices, yo dudo que el fuego queme, ¿cierto? Yo dudo que, o sea, tienes el fogón encendido y tú dices, yo dudo que el fuego queme, y tú pones el dedito ahí porque tú dudas y no crees y tú lo colocas. ¿Cuándo te pasa la factura? Inmediatamente, ¿cierto? O alguien que dice, yo no creo en la ley de la gravedad, y se sube a la tierra colpatria y se lanza. En la mitad se da cuenta de la gravedad del asunto y que es verdad. Las leyes físicas pasan la factura de inmediato, ¿verdad? Las espirituales y las morales y las de comportamiento se demoran y uno no las ve. Uno no las ve, uno como que no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y se van acumulando ahí. Como cuando uno pierde un dientecito porque no lo llevó nada más a que le removieran el cálculo, como nos contaba una vez Willy también, ¿te acuerdas? De la cepilladita. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una salud promedio, ¿qué quiere decir promedio? Que aguanta chicharroncito, azúcar, que aguanta de todo, pero que estamos ¿qué?
estamos medianamente ¿qué? Tolerables, ¿cierto? ¿Quién no sabe qué cosas es mala comer? Les pregunto. Todos. ¿Verdad que sí? ¿Y todos le hacemos caso a eso? ¿O todos decimos, ¿verdad que sí? Ya cuando van pasando los años y uno se manda a hacer estos rayitos, como que uno empieza a entender porque como que, uy, esto como que toca, ¿cierto? Pero cuando llega una enfermedad terminal como un cáncer o algo, ¿qué creen que pasa? ¿A qué nivel se eleva la conciencia? ¿Qué pasa? En ese momento uno dice que, Dios mío, ¿cierto? No sea como el señor ese que iba para una cita importantísima y dependían muchas cosas de él, iba en un carro y entonces no encontraba el parqueadero y dijo, Dios mío, si usted me consigue un parqueadero donde yo pueda dejar este carro, yo le prometo que yo de aquí en adelante voy a ser el mejor del mundo. Y cuando estaba acabando de eso, salió un carro y dijo, no, tranquilo que ya encontré un huequito. Es que ya lo encontré, ya no me puedo comprometer. Cuando pasamos por un momento de dificultad, elevamos ese nivel de conciencia y como que nos prometemos, ahora sí yo lo quiero hacer, o ese disgusto, o en la casa se pusieron las cosas duras, pues esto llega hasta aquí, lo que sea, como que llega un momento como que un destello de luz y como que queremos, pero la realidad es que nosotros mismos nos poseemos a nosotros mismos y ese Señor manda. Y la realidad es que volvemos a entrar ¿en qué? A la rutina. Y uno se pregunta, ¿pero qué es más caro? Le pregunto, pongámoslo en la mano, ¿qué es más caro? ¿Seguir con ese estrés, esa ansiedad, esa angustia, ese sufrimiento? ¿Es mejor esto o mejor pagar el precio para cambiar? ¿Qué será mejor? Pues sería mejor pagar este precio. Alguien dijo que era más costoso fracasar que triunfar. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que nosotros hagamos por avanzar va a ser más barata que no hacerlo. La factura va a ser más grande al final. ¿Y dónde se ve reflejado eso? En tres cosas: en mi relación con Dios, en mi relación con el prójimo y en mi relación conmigo mismo. Punto. Pare de contar, todo el desafío está ahí. ¿Con quién nos disgustamos? Con personas, ¿verdad o que sí? ¿Con quién nos molestamos? Con personas. ¿Con quiénes nos casamos? Con personas. ¿Dónde están los conflictos? Con tu persona. ¿Y dónde está la respuesta o dónde está el código moral? Con esa persona que no es una persona pero que está allá. Por eso cuando a Jesús le preguntaron cuál era la fórmula para el éxito, ¿qué respondió Jesús? ¿Lo recuerdan? ¿Sí recuerdan cuando le preguntaron, maestro, haciendo qué cosas qué? ¿Cierto? Maestro, ¿cuál es la principal norma? Se lo preguntan de varias maneras, ¿verdad? ¿Cuál es la principal? ¿Cuál es el primer mandamiento de la instrucción? ¿Cómo lo tomaríamos? ¿Cuál es el primer mandamiento de la instrucción para vivir? Otro preguntó, ¿cuál es la fórmula para entrar al reino de los cielos? Y alguien dijo, ¿cuál es el principal mandamiento? Jesús respondió eso de una manera muy práctica, tomando el texto de Deuteronomio 6, donde él dijo que debíamos amar a Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que amáramos a Dios, ¿cómo? A ver, ayúdenme a pensar. ¿Cómo lo debíamos amar? ¿Con qué? Hay una versión que dice con todos los pensamientos, hay una que dice con toda la mente, otra dice con todo el corazón, otro dice con todas las fuerzas, ¿verdad? Ahí está. En la versión, traducción lenguaje actual o cualquier otra, ustedes, es bueno que las lean y ustedes se van a dar cuenta que habla de emociones. En resumen, lo que Dios quiso decir es, ustedes sin mí no pueden hacer nada. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es como cuando una fábula que un pez jovencito se encontró con un pez viejo y le dijo, se encontraron y el pez, sí, ¿qué hubo, mi pez? ¿En qué andas? Y él dijo, buscando el mar. Escuche, buscando el mar, le dijo el pez. ¿Cómo le fue? El pez pequeño dijo, ¿cómo sí que buscando el mar? Si tú estás ¿qué? En el mar.
Y la historia narra que llegó alguien y lo sacó del mar, y fue cuando se dio cuenta que era el mar y que estaba en él. Eso es lo que quiere decir ese texto. Porque cuando nos tratamos de entender, como cuando uno está recién casado y éramos machistas que pensábamos que nos casamos para tener una señora que nos hiciera de todo, ¿cierto? Que uno cree, o también la señora puede pensar, me libro de mis papás y aquí me mantienen. Muchas cosas, de aquí para allá y de allá para acá. Pero como que cada uno se casa pensando que ese que está allá viene a qué, para mí. Este viene a hacerme cosas a mí, ¿verdad que sí? Hay algunos que les gustaba el quiebre del pantalón así, ¿sí me hago entender? Y tenía que ser así, ¿cierto? Ella pensaba en una cosa y él pensaba en una cosa, porque cada uno tenía expectativas de que ella es para qué, para mí. Cuando leemos este texto bíblico, a nosotros nos da la impresión que ese es un Dios narcisista. Bueno, esa palabra toda rara ahí, ¿y eso qué significa? Pues un Señor que le gusta que todo lo que pasa en el mundo lo tengan en cuenta a Él, ¿verdad que sí? Y a veces usamos textos porque yo soy un Dios celoso, ¿cierto? Que no doy mi honra a nadie. ¡Bah! ¿Usted cree que Dios va a andar bravo porque alguien lo compare con un ídolo? Muy pequeño, muy egocéntrico ese Dios, ¿verdad? Pero es para que nosotros nos hagamos una idea. Lo que Él colocó ahí fue la fórmula para que tú y yo no feneciéramos. Él dijo, si ustedes no aplican esto, van a andar siempre ¿qué? Perdidos. En resumen, si ustedes no aplican esto, van a ser como el pez que no se daba cuenta que estaba en el agua. Es decir, ¿por qué Dios colocó estas frases acá? ¿Por qué? Porque Él dijo, una persona que se la pase pensando en mí, ¿cierto? No son como las novias, no me llamó, a qué hora llegó. No, no es porque Dios sea así, es porque Dios sabe que una persona que ponga los pensamientos en Él es una persona que va a tener siempre una solvencia ¿qué? Mental. ¿Cómo les parece? Es que está tan bien diseñado que yo me sorprendo cuando comparo esto con las escuelas de psiquiatría y las escuelas de psicología, lo que recomiendan ellos, lo que están diciendo los monjes que salen por ahí por YouTube. Hay uno que sale con una mantica dorada, Sadhguru, lo que está recomendando toda la neurociencia, lo que está recomendando, se me fue ahorita uno, está en la escritura. Lo que él está diciendo es, tú tienes una vida, pero tú tienes una lucha. Todos tenemos una lucha. Y si ustedes aplican esto, ustedes van a salir avantes. ¿Cómo les parece? Van a salir victoriosos. Porque en la versión más original, más pura, lo que dice es, tengan los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los comportamientos puestos en mí. ¿Cómo les parece? Es lo que realmente quiso decir. Porque si ustedes no colocan eso en mí, van a vivir ¿qué? A la deriva. ¿Cómo les parece? Es como si nosotros tuviésemos hoy, entre más vueltas le doy a este asunto, digo, Dios mío, pero ¿cómo está diseñado esto? Porque antes leíamos esto y no lo lográbamos entender, ¿cierto? Eso estaba ahí como que sí, que repetir. Y hermanos, miren, es que nosotros sabemos la fórmula. Por eso ahora dijimos, yo tengo el control. Yo tengo la fórmula para ser exitoso. ¿Y cuál es? Amar a Dios, amar al prójimo y amarme a mí mismo. Les pregunto, les voy a hacer una pregunta. ¿De qué sirvieron 1200 devocionales cuando pudimos haber hecho 1200 veces el mismo tema y hubiésemos avanzado un poco? ¿Se dan cuenta? Hay un filósofo de las artes marciales que se llama Bruce Lee. Los que tenemos de 50 lo conocemos, de pronto los jóvenes no sé si lo conocen, ¿cierto? Él dijo una frase que me impactó. Él dijo, no le temo a un hombre que ensaye 1000 patadas distintas. Le tengo pavor a un hombre que ensaye una sola patada 1000 veces. ¿Cómo les parece? Porque cuando ese man que entrenó esa patada 1000 veces la lance, ¡pum! Tremendo.
El cristianismo le gusta ensayar 1000 temas distintos. Por ende es aprendiz de todo y experto en poco. Experto en poco. Y por eso estamos diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Mandamos a este hijo para dónde? Porque en este momento hay muchas personas pensando que un hijo debe estar en un sanatorio. Les quiero contar. Lo digo porque es lo que yo me la paso. ¿Qué hacemos hoy? ¿Seguimos o nos divorciamos? Hay personas hablando de eso hoy, ¿o no? Así lo es. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos este negocio porque no nos entendemos o avanzamos? Todo el mundo vive en un dilema de una problemática que conoce la solución, pero como decía un señor en Sábado Felices, de una vaquita, ¿qué decía él? ¿Lo recuerdan? Ninguno, ¿cómo? Nadie se quiere comprometer. Nadie se quiere comprometer. Hoy, a mis 53 años, les puedo decir con absoluta certeza, con toda la convicción, que si ustedes y yo queremos realmente ver días buenos, como lo dice Santiago, coloquemos esto en práctica y vamos a cosechar resultados, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Punto. Pare de contar. Es muy difícil entenderlo. Entonces el Señor Jesús está en Mateo, en Marcos y Lucas, lo que se llama Señor, ¿haciendo qué cosa? Heredaré el reino de los cielos. Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Le preguntó otro. Y otro le dijo, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Que en palabras de español debería ser Señor. Como para los judíos la ley es la forma de vida. Y el principal, es decir, es cuál es la principal estrategia para la vida. En lenguaje a nosotros nos parece que el primer mandamiento es algo que por allá debería hacerse de vez en cuando, ¿cierto? Pero Jesús respondió a esto de una manera muy poderosa. Y lo tremendo es que aquí está el manual, ¿no? Aquí está el manual y el método, porque es que ya nos dimos cuenta que el manual sin método, ¿qué? No sirve. Y el método está aquí y está en Josué. Entonces dice que un fariseo le preguntó para tentar a Jesús, maestro bueno. Y entonces, ¿cuál es la fórmula? Pongámoslo en los términos de nuestra. Entonces, que William y Janet llegaran a decirle, Dios, y entonces, ¿cuál es la fórmula para ser exitoso en la familia y en el hogar y en todo? Que Freddy y Jackie llegaran a decir eso, que Pili y Gio dijeron, y entonces, ¿cuál es la bendita fórmula? Porque yo estoy cansado de esto. Y yo personalmente entiendo que yo le puse muchas trabas a Pilis como esposo por no conocer esto. Soy consciente hoy. Y que no era yo, sino que yo era ¿qué? Soberbio. ¿Cómo les parece? Soberbio, yo era soberbio. Y me molestaba. Hasta que esta palabra empezó a decirme, oye, yo creo que el problema no es Pili. Creo que el problema como que eres tú. Y estos días le dije a Pili algo. Te quiero felicitar, porque he visto cómo has logrado, como ya uno se conoce con la pareja, ¿cierto? Uno ya sabe, no, yo no estoy bravo, yo no estoy bravo, yo no estoy bravo. ¿Quién dijo que yo estaba bravo? ¿Cierto? ¿Cierto? Ya uno sabe, ¿cierto? O esa tiradita de cuchara, o esa tiradita de limpión, o esa actitud, ya nosotros sabemos, ¿sí o no? Es un lenguaje que está ahí y uno dice, uy, esto se puso tenso, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos que una persona empieza a esforzarse conscientemente a querer cambiar y uno ve el resultado, esa es la más grande de las victorias. Por eso todos estos mandamientos tienen un blindaje interior que dice amor, que casi no se habla de eso, se habla del mandamiento, pero el amor nadie lo menciona. Entonces, tratarlo de analizarlo muy profundamente, dice ama a Dios. Y cuando dice ama a Dios, está queriendo decir con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que ves, con lo que escuchas, con todo lo debes amar. ¿Por qué? Porque yo te necesito. Porque tú te vas a perder si no lo haces así. Porque te vas tras el mundo. Porque te vas tras una idea. Porque piensas que allá lo va a hacer. Las familias creen que
a final de año se ha visto que todo el mundo programa vacaciones a final de año, porque las personas piensan que en 15 días de vacaciones se va a resolver lo de todo el año que no se resolvió. No, eso no se resuelve, porque la problemática es de ADN, es interior, y se resuelve ¿en dónde? En el día a día. Entonces, es hora de que nosotros nos amemos a nosotros mismos para caer en cuenta de por qué yo soy así y por qué no estoy obteniendo. Les voy a hacer una pregunta de corazones. ¿Se sienten satisfechos con la emocionalidad del día a día, con la calidad de relaciones que tienen, con la forma en que se tratan, piensan ustedes? ¿Ustedes se sienten satisfechos con eso? Yo estoy incluido en esa pregunta. Porque si no te sientes satisfecho y no estás haciendo nada, entonces no te amas. Y el mandamiento dice que yo también debo ¿qué? Amarme a mí. Yo debo amarme. Yo debo entender. Pero yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Por eso Mateo dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice? Los dos van al hoyo. Entonces, ¿por qué el cristianismo no funciona? Porque uno va a evangelizar, hermano David, el Señor te ama y quiere darte a ti una bendición, pero el evangelio va siempre es como que allá necesitan cambiar algo, ¿sí se han dado cuenta? Y el comité de oración, vamos a orar, Señor, cambia este país, que haya buenos hogares, que la gente se vuelva buena gente, pero resulta que no estamos cambiando nuestros hogares, ni nosotros nos estamos volviendo buena gente. Es como raro esto, ¿verdad? ¿Qué fórmula tan simple la que está acá? Ámate a ti mismo, ama al prójimo. Y entonces uno, en Lucas, que es una de las historias más amplias, dice que un fariseo, la puerta, qué pena con esa puerta, dice que un fariseo le dijo, ¿y cuál es mi prójimo? ¿Cierto? ¿Cuál es mi prójimo? Yo me he preguntado, ¿por qué el Señor Jesús dijo que uno debía amar al enemigo? Yo eso me lo pregunto. ¿Verdad que sí, no? Es que ama al enemigo. ¿Dice así o no? ¿Es así que dice o no? Es así, ¿verdad? Y otro dice, si tú vas todo consagrado al culto y en el camino tú te acuerdas que tu hermano te la hizo a ti y tú estás diciendo, pues que mira, esa Jackie, ¿viste cómo me la hizo? Ni siquiera dice así. Dice que si esa persona, que si tú eres el lesionado, eres tú quien debe ir allá. Dice, no, pero es que eso sí es imposible, de esa sí no puedo. Ahí sí Dios no me coloque de esa porque yo no voy a ¿qué? No voy a poder. Entonces les pregunto, si comparamos todos estos desafíos que nosotros tenemos con un diablo, yo digo, ¿qué tan poderoso es el diablo al lado de mis caprichos y mis rebeldías? Les pregunto. De esa capacidad de disgusto, de que todos nos incomoda, nos molesta, nos fastidia, nos irritamos. Qué difícil, qué desafío tan grande el que tenemos nosotros, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, él le pregunta, ¿y entonces cuál es mi prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? Y él le dice, un hombre venía descendiendo y unos ladrones ¿lo qué? No fue en Bogotá, pero por allá unos ladrones lo robaron y lo golpearon y lo dejaron casi que muerto. Y él coloca un ejemplo muy sencillo de eso. Él dice, y pasaba por ahí un levita. No era que levitara, sino un sacerdote, que cuando lo vio dijo que next, esto no tiene nada que ver conmigo. 2, pasó un servidor del templo y lo vio y ¿qué dijo? Siguiente. Pero curiosamente parece ser que el que estaba ahí era un judío y el que lo ayudó era un ¿qué? Un samaritano. Por eso se llama el buen samaritano. ¿Y por qué lo colocan así? Porque entre samaritanos y judíos son de pandillas distintas. ¿Sí sabían? No se quieren, para nada, no se quieren. Entonces la enseñanza que está ahí es que esa persona que según las prácticas de la sociedad normal no aplicaría para ayudar, ayudó a ese hombre que estaba tendido ahí. Lo llevó al mesón, lo montó en su burrito, dice una versión, lo llevó, lo encargó, lo protegió.
pagó 2 denarios, parece que usaba Mastercard, porque dijo, si algo te quedo debiendo, cárgamelo a mi cuenta. Da la impresión, ¿verdad? Lo que quiere decir que hay una enseñanza que para ayudarse necesita ¿qué? Billete. Porque si no hay con qué ayudar, pues no podemos ayudar, ¿verdad? A veces uno quiere montar una fundación y la fundación tiene que hacerse cargo de uno. Y Jesús le hace una pregunta al personaje y le dice, ¿cuál de esos crees tú que es el prójimo? ¿Cómo les parece? Yo me pregunto, ¿para qué 1200 devocionales cuando pudimos haber hecho uno con el mismo tema hasta que lo hubiésemos logrado todos? Pasito a pasito, que cada día hubiésemos mejorado el punto 1 en un devocional. El punto 1, el punto 1. El punto 1 diario en un devocional, en 1200 devocionales, ¿cuánto sería? Una mejora sustentable en el día a día, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene el control? O al menos, ¿quién tiene el potencial de organizar su vida? ¿Quién? Nosotros. Nosotros. Y cuando él dice con todas las fuerzas, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Cuando él dice con todas sus fuerzas, ¿a qué creen que se refiera? Les pregunto. Pongámonos de acuerdo, porque casi nunca como que profundizamos. ¿Qué será eso de que con todas sus fuerzas? ¿Será que toca llegar temprano para subir a las torres? ¿Qué será con todas sus fuerzas? Imaginémonos qué es. En los pensamientos. Él dice, porque primero dice que ámalo con qué, con la mente. Ámalo con los pensamientos, ámalo con el corazón. ¿Saben ustedes que la palabra para alma, almáticos, es emocional? Con tus emociones. Quiere decir que la atención de un cristiano debe estar centrado en su mundo interior. ¿Y los pensamientos cómo son? Estos días que me quise, hagan una prueba. Les voy a colocar una prueba. Escojan un par de versículos que se quieran aprender. Es que nos parece que Dios viene y lo hace todo por nosotros, ¿cierto? Y ya nosotros ni siquiera nos aprendemos un versículo, ¿verdad que no? ¿Cierto que ya pasó esa moda? ¿Cierto? Ya pasó esa moda. Y estos días yo me quise aprender algo de memoria para hacer unos videos. Uy, qué desafío mental. La mente quiere estar por allá pensando en quién sabe cuántas cosas. Y es ahí donde estamos perdiendo la batalla, porque no estamos colocando lo que Jesús dijo: donde quiera que esté tu atención, allí estará tu corazón. Es que cuando suena tesoro como que nos perdemos, pero lo que él quiso decir, donde tú pongas tu atención, ahí están tus emociones, ahí está tu corazón, y ahí está toda tu fuerza y toda tu mente, y logras un resultado. Antes no, tú vas a vivir, y la Universidad de Cambridge y Oxford dijeron que los seres humanos, el 47% del tiempo que andan despiertos, andan en la nube, sin saberse. ¿Cómo les parece? Entonces uno anda pensando, si ves, debí haberme casado con Ruperta, o debí haber estudiado tal cosa, o no debí haber hecho ese negocio, o será que Rusia se va a enganchar. Ayer que nos dijeron que ya Irán mandó misiles a Israel, ¿lo vieron? Entonces, ¿cierto? Entonces nosotros vivimos ¿dónde? ¿Dónde vivimos nosotros? Por allá en la nube. Nos toca decirle a Moisés qué hizo, porque Moisés fue el primero que bajó archivos de la nube, ¿no? Cuando bajó por allá 40 días. Entonces mira lo que está diciendo esta señora acá. Lo que está diciendo este texto es que nosotros, quiero que tomen nota de esta palabra, debemos trazar todos los días el curso mental, punto. ¿El curso mental? ¿Qué quiere decir eso, Gio? Claro que sí. Pero ¿difícil es imposible? Porque la pregunta es, yo quiero vivir feliz en mi casa, ¿de verdad que sí? Yo quiero vivir feliz. Yo tengo un bombillo en el estudio, que es un bombillo que lo llaman el sol, un bombillo grandotote, ¿cierto? Y mi familia le da por apagármelo, ¿sí me hago entender? A veces, ¡pin!, me apagan el bombillo. Y yo digo, ve, ¿a qué hora se cogieron tanta confianza? Pero a veces me lo apagan, ¡paz!, ¿cierto? ¿Y qué creen que pasa dentro de mí cuando me apagan el bombillo? ¿Sale el humilde?
pues déjenlo prendido porque yo pago el recibo, pues tal cosa, o mejor dicho, no saben que yo soy el que trabajo aquí y además este recibo es que no se dan cuenta que yo lo necesito, es que yo, y empieza esa serpiente que está dentro de mí, hasta que una vez dije, oye, me puse a pensar un poquitico, oye, ¿y cuál será la causa? Cuando llega el recibo de la luz y no se ha pagado, eso lo hacen, perdónenme que lo voy a decir, eso lo hacen porque te quieren fregar la vida. No, la intención es buena. Que tenemos un problema con nosotros mismos. Tenemos un problema que no somos capaces de manejarlo. Por eso él dice, tú tienes que enfocar toda la artillería pesada, toda, en amarme con la mente, en amarme con los sentimientos, en amarme con el cuerpo, con las fuerzas. Y les voy a decir que la fórmula no sigue siendo un secreto. ¿Cómo les parece? Porque la fórmula la están leyendo ahí. Te tienes que levantar todas las mañanas y pararse frente al espejito y repetir lo que, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Ay, tan difícil, es así de fácil. Sí, lo que eres hoy, como actúas hoy, es porque así te formaron repitiéndotelo, sino que tú no elegiste y hoy reaccionas así. Y ese tipo de sentimientos donde a veces uno dice, ay, no, es que yo no sé qué voy a hacer, mi mamá sí me dijo. Todos vivimos un diálogo lleno de sentimientos allá del pasado, una cantidad de cosas que no logramos manejar. ¿Por qué? Porque somos coquito, Nacho lee en el mundo interior. Punto. Y mira lo que dice ahí: ama a tu Dios con todo lo que ¿qué? Miraron a ese Ricardo Fonseca, y entonces yo empiezo a pensar. Entonces cuando yo voy a pensar, digo, con ese pensamiento amo a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Ve que es más elemental? ¿Es más elemental de lo que creemos? Si yo amo a Dios con mis pensamientos, ¿qué hago yo cuando Miguel Rocha levanta los ojos por encima de las gafas porque nos desonteramos o algo así, por ejemplo? Yo puedo pensar ¿qué? Yo puedo pensar constantemente y puedo creer que un vaso está medio vacío o medio lleno. ¿Verdad que sí? Yo puedo creer que cada vez que en mi casa pasa algo, yo debo juzgarlo y criticarlo y entrar a atacar. O yo puedo pensar que esa es la oportunidad que tengo de servirle a Dios, porque todos cuando venimos a un culto, uno se dice así, se para así, envíame a mí, Señor, ¿cierto? Sí, Señor, yo iré por los campos. No, no ve por los campos, ve por las emociones y los pensamientos. Y ya, misionero de ti mismo. Pero entre más vueltas le doy a esto, yo digo, Dios mío, pero esto es más simple de lo que creemos, pero es más desafiante. Y lo importante es empezar a hacer ejercicios. Hagamos un ejercicio para que nos entrenemos mentalmente. Escoge 2 versículos que te gusten y ensaya a aprendértelos de memoria otra vez, porque la mente ya no quiere fijarse en nada. Si tenemos 60,000 pensamientos pensando en como una loca, ya, uy, Dios mío, qué peligro esa mente suelta. Por eso él dijo, si ustedes mantienen esa mente suelta, hasta Dios dijo, uy, qué susto, pónganla en mí, que es como estar un pez en el agua. Porque Dios guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo les parece? Y entonces uno empieza a mirar con amor y empieza a decir uno empieza a decir, porque es que la naturaleza humana es tremenda, ¿cierto? Uno empieza a decir, Señor, enséñame a ver a mi esposa como la mujer más bonita del mundo. Porque uno dice, Señor, pilas, porque yo todavía tengo un pedazo de serpiente por dentro. Ayúdame a verla como la más hermosa. Escuchen, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Santiago? Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que ¿de qué? De su propia solvencia, que es bastante, empieza a hacer ¿qué? ¿Recuerdan la de comercial? Bazuco, ¿lo recuerdan? ¿Cierto? ¿Qué dijo Pablo escribiendo? Esto es tan actualizado, hermanos, que Pablo dijo, estoy muerto del miedo, que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos los capturen y los hagan perder del amor y del mensaje de Cristo. ¿Cómo les parece? Eso lo dijo Pablo.
Los sentidos son más poderosos que la serpiente de Génesis. Te llevan. Entonces él dice, y te van llevando a poco, y hasta que llega un momento en que te va seduciendo y ¡pum! Da a luz ¿qué? El pecado. Miren esta fórmula tan maravillosa. Apréndete de memoria todas estas enseñanzas. ¿Por qué es importante aprendérnosla? Les pregunto. Porque vamos por ahí. ¿Qué pasa si nos levantamos cada mañana y nos acostumbramos a aprendernos un salmo, o al menos a escucharlo en cada mañana, ¿cierto? Y empezamos a decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando dice con todas tus fuerzas, es que nosotros debemos conscientemente ¿qué? Impulsarnos, elegir. Porque tu mente te va a decir otra cosa, no, y sales corriendo de afán. Ay, nos cogió la tarde, ¿cierto? ¿Y por qué no ahora que oramos hasta las 2 de la mañana? No, estaba viendo una película. Es muy difícil, ¿de acuerdo? Es muy difícil. Entonces como que nosotros estamos diciendo: ¿qué haré? ¿Qué haré? Y Dios le está diciendo: mi hijito, Señor, es que han visto por ahí la historia del señor que está en una casa ahogándose, ¿cierto? Ahogándose allá, y dijo: no, les llegó una lancha, súbase que lo salvamos. Dijo: no, y Dios viene a salvarme. Después le llegó un helicóptero, súbete que, dijo: no, que Dios viene a salvarme. Y se murió. Como decimos aquí, si no lo hace, se fregó. Y llegó al cielo a reclamarle todo bravo allá. Llegó todo bravo al cielo a decirle: si ve, yo me la pasaba en ayuno y en oración y predicando, y yo le dije a todos esos que usted venía a salvarme y me dejó morir. ¿Sí han dicho por ahí, me dejó morir? Y dijo: hermana, pero yo le dejé ahí usted las instrucciones, véalas, ahí están. ¿Qué de esto no logramos entender? Les pregunto. ¿Qué de esto no logramos entender? ¿Qué dice aquí? Escucha a nuestro único Dios. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Cuando estés en tu casa, en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestas, escríbelas, porque Dios sabía que esta mente, que estos sentimientos, que estas emociones sueltos nos van a arrastrar y nos van a poseer. Quiere decir que hoy podemos decir: conocemos la fórmula del cáncer mental. Tengo la fórmula para transformar a los jóvenes, a las esposas que están en sus casas queriendo suicidarse, aburridas, deprimidas, a los esposos que también piensan que nadie los quiere, que están valorados, que a veces no se dan las cosas. Todos andamos en una batalla colosal dentro de nosotros, pero somos kinder. Porque no somos capaces de hacer un alto y decir: venga, ¿de qué se trata esto? Por eso es tan importante decir: ¿tú estás satisfecho con tu realidad? ¿Sí estás satisfecho? Gio, ¿tú estás satisfecho con la relación que tienes con Pili? ¿Cómo te comunicas con ella? ¿Estás satisfecho con eso? ¿Te gusta la forma en que convives? La forma en que le hablas a tus hijos. ¿Ese ambiente te gusta a ti? ¿Es lo que tú te mereces? ¿Tú te amas lo suficiente para tomar riendas en el asunto? Porque es que yo no le encuentro una solución a esto. De verdad que entre más busco y me la paso a las 4 de la mañana pensando, llego al mismo destino de la alta plastilina que está acá. Y si todos empezamos a hacer un ejercicio, no es que uno diga: a ver, ay, Señor Jesús, cámbiame los pensamientos, y ya me paré y me fui. Cámbiame los pensamientos. ¿Tú crees que Dios te los va a cambiar? ¿Qué tienes que hacer tú? Pararte frente al espejo y decir, cada mañana programarte. Es increíble. Es lo que dice. ¿Estoy diciendo algo que no sea cierto? ¿Qué hacía el papá con el judío? Hasta que esa mente fuera cogiendo ese curso mental. Yo soy hijo de Dios. ¿Se acuerdan que lo que Dios dice? Cuéntale a tus hijos por qué hacen esto. ¿Sí lo recuerdan? Cuéntale a tu hijo por qué es que ustedes están acá. Hijo, nosotros tenemos esta casita, esta salud, porque Dios es el que nos ha dado esto. Cuéntales a tus hijos: ustedes por qué hacen esto. Porque nosotros éramos unos miserables esclavos con una autoestima baja, no éramos capaces de nada, y Él, ese Dios poderoso, nos sacó. Entonces cuéntale a sus hijos y no se lo quiten de encima. Y se lo contaron, que eso se lo taladraron a esos niños.
Y esos niños empezaron a creer. Y por allá otros judíos más pilos dijeron, vamos a rematar esto y vamos a decirle que los judíos vamos a gobernar este planeta. Y se lo enseñaron a todos los niños. ¿Cómo les parece? Así que yo voy a Ecuador, que de vez en cuando voy, es el único país que he salido de Colombia, y voy allá y me dicen, este supermercado es de los judíos. Voy por la 3 y me dicen, esto es de Lafayette, es de los judíos. Este de Hollywood es de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos les dijeron que ¿qué? Que ellos eran ¿qué? Los dueños, que ellos iban a gobernar. Se los metieron hasta en los poros. Y nosotros, la mente, o sea, es como un suicidio, se la dejamos, venga, pongan todo lo que quieran en mi mente. O sea, me permite decir algo así, somos hombres fáciles y mujeres fáciles en nuestra intimidad mental. No valoramos eso. Dejamos que un mundo de información y después decimos, pero ¿por qué no logramos avanzar en este hogar, en esta economía, en esta salud? ¿Por qué? ¿Qué es? Estas relaciones con los amigos, no sé. Es más, es que a veces ni entiendo qué es lo que pasa dentro de mí. ¿Sí les ha pasado o no? Entonces, cuando Él colocó esto acá es porque Dios nos conocía y sabía que no íbamos a ser capaces de ser nosotros mismos suficientes. ¿Quieren saber en esencia cuál fue el pecado de Adán y Eva? En esencia, ¿sabe cuál fue el pecado de ellos? Que ellos dijeran, nosotros podemos con los sentidos. ¿Cómo les parece? Nosotros podemos, ¿qué? Gobernarnos. Nosotros ya sabemos qué es el bien y el mal y nosotros siempre vamos a tomar la buena decisión. ¿Creen que fue verdad? No, porque lo que había era una impronta de Dios. Y para concluir este mensaje, amado hermano y amigo, quiero leer un último versículo que lo leímos en los devocionales. Pues yo quisiera motivarles hoy de corazón a que hagamos esto. ¿Saben por qué es bueno ayunar? Realmente. Porque cuando ayunamos podemos entrar en una especie de autoobservación profunda. Y tú le puedes decir a tu cuerpo, hoy no te voy a dar de comer, hoy yo decido sobre ti. ¿Sabes cuántas veces decides tu cuerpo y tu mente sobre ti todos los días? Siempre. No tenemos el más mínimo control sobre nosotros mismos. ¿Para qué es un ayuno? Para que tú empieces a decir, hoy voy a decidir, hoy te voy a dar instrucciones, hoy no vas a comer. ¿Por qué te vas a aprender un par de versículos de memoria? Porque le vas a decir a tu mente, te voy a enseñar a mantener un curso, te voy a entrenar, te voy a dedicar. Tu cerebro es lo que más se parece a Dios y Él está gritando, SOS, ayúdame, aplícame la técnica de Dios porque me estás dejando suelto y yo no puedo funcionar así, ayúdame, por favor. ¿Cómo les parece? Entonces, cuando ayunamos podemos decir, y sentimos ese hambre y lo sentimos acá, podemos decir, qué afortunado soy cuando como todos los días, porque además a eso nos parece que eso es normal. Todos los días, ¿qué pedimos? Pixita, ¿cierto? Combinadita. ¿Usted cree que por Israel pedía pizza? o sorbete de guanábana o cosas ricas. La abundancia es tan, o sea, vivir a esa plenitud nos hace tan débiles de nosotros mismos. Por eso un ayuno debe ser para un ayuno de los que puedan. Seguramente algunas personas no lo pueden hacer por algún problema gástrico. Pero el solo hecho de decir voy a disponerme a ayunar una vez al mes para decirme a mí mismo que yo tengo el control de mi vida, yo lo tengo, yo sé dirigirme, Dios está en mí y voy a aprenderme un versículo de memoria porque le va a enseñar a mi mente a estar focalizada en algo que es importante. Y miren, hermano, les voy a decir algo. Esto que les estoy diciendo tan simple es la solución a lo que tú estás necesitando y el mundo entero está necesitando. ¿Porque lo digo yo o porque lo están leyendo ahí? ¿Saben por qué Israel hoy está enganchado peleando con todo el mundo? O sea, Israel está así como quien dice, ¿cuántos son? ¿Sí o no? ¿Es así o no? Porque pelearse con Irán, todo el mundo le tiene miedo a Irán. Pero Israel está como cuando uno está así, ¿cuántos son? ¿Sí o no? ¿Es así o no? Y les voy a decir un secreto. Y Estados Unidos no es Estados Unidos, Estados Unidos es Israel.
la mayoría de los ciudadanos que tienen el dinero allá son judíos. La mayoría están ahí escondiditos detrás. El buque que descubrieron era de un tipo los ricos no son los que nos muestran por ahí, Jeff Bezos, no son chichipatos al lado de los judíos que se adueñaron del mundo, de las riquezas, sino que ellos dijeron: no vamos a caer en el mismo error de mostrarnos, porque se levanta otro Adolfo Hitler y ¿qué? Entonces ellos decidieron vivir ¿qué? En el anonimato. ¿Sabe por qué esta técnica que está acá, esta misma técnica que está acá, la utilizaron para dos cosas? ¿Sabe para cuál? La primera, para desbaratarles 430 años de esclavitud, para desbaratarle a una sociedad de divorcios, de tecnología sexual, de problemas, de desafíos, de drogas, de cosas. Para eso lo usó, para quitarles 430 años de ¿qué? De esclavitud. Los desprogramó con esta técnica. ¿Sabían eso? Pero no solamente eso. ¿Saben para qué los programó? ¿Saben para qué? Para soportar otros 1600 años más que les venían de esclavitud, porque después siguieron siendo esclavos de Babilonia, de Media y de Persia, de Grecia y de Roma, después de los otomanos, después de las persecuciones del Yom Kippur, después de la guerra de los 6 días, después de la guerra de Adolfo Hitler, y todavía después, hoy, se paran después de eso a decir: nos importa un pepino, no vamos a ceder. ¿Por qué? Porque aplicaron esa técnica que están viendo ahí. ¿Cómo les parece? ¿Y está al alcance de quién? Les pregunto. ¿Y qué hacemos para encontrar la fórmula? ¿A qué coach le pagamos? ¿A quién contratamos? ¿Nos leemos a Mario Alonso Puig, a Marian Rojas Estapé, o nos leemos a quién? ¿A quién nos leemos? No, hermanos, esto es maravilloso. Miren este texto tan maravilloso con el que vamos a cerrar. Aquí está, ya voy para allá. Está en Deuteronomio. Un segundo, que lo tengo por aquí. Se los voy a decir de memoria. Dice, va a chicanear. ¿Cómo dice? Creo que es Deuteronomio 4. Dice lo siguiente: este mensaje, este mandamiento que yo te doy hoy, este mandamiento que yo te doy hoy, no te lo puse por allá en la luna. Este mandamiento que yo te doy no lo escondí en la profundidad del mar. Este mandamiento que yo te doy hoy lo tienes en tu mente y lo tienes en tu boca, y tú lo puedes ¿qué? Colocar ¿qué? En práctica. ¿Cómo les parece? ¿No les parece fascinante? ¿Están buscando una fórmula real para ser exitoso? ¿Lo encontraste? 30, 12, 11. Miren, todo lo que tienen que hacer, escuchen. Ni Tony Robbins, ni nada, ninguno. No, es que yo tengo amigos que han pagado $5,000 para ir a ver a Tony Robbins, para que les muestren la fórmula. Hoy se las tengo aquí, me la tengo para mí y se las quiero compartir a ustedes. Todo lo que tienen que hacer es ¿qué? Arrepentirse ahí significa un cambio de mentalidad, ¿cierto? De sus ¿qué? De sus errores, de pecar es ¿qué? De ser un inexperto, ¿cierto? Y obedecer a Dios ¿con qué? ¿Con toda qué? Con toda tu mente y con todo tu ser. Obedezcan los mandamientos que les he dado en este libro. Estos mandamientos son fáciles de obedecer, y cualquiera, si se le da la gana, si está dispuesto a pagar el precio, puede cumplirlos. No son difíciles de entender, ni hace falta que lleguen aquí, allí, o eso estaba escrito ahí hace años para ustedes, hasta se lo saben de memoria algunos. Ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos, y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. Hoy deben elegir si quieren buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos empresarios. Dice, hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, cosecharán la bendición. Es un resultado.
Pero ese Dios le bendecirá es un resultado. No es que diga, si te portas bien, yo te doy bien. No, ese cosechas, que es distinto. ¿Es claro lo que quiero que quede claro ahí? No es que Dios está diciendo, ay William, tú hiciste eso, ahora te voy a bendecir. No, es que es un principio vital de obediencia que encierra el resultado. ¿Queda difícil entender este mensaje de hoy? ¿Al alcance de quién está esto hoy? ¿Qué pasa si nos vamos para la casa? Yo quiero hacer esto el domingo en mi casa con mis hijos. Lo estaba pensando, reunirme. Bueno, ¿qué está pasando aquí en la casa? Hemos vuelto a hacer un devocional. ¿Tenemos un día para nosotros? ¿A qué le tienes miedo, hijo? ¿Para dónde vas tú? Amor, ¿tú a qué le temes? Yo sé que Pili tiene razones para tener muchos temores, porque yo he cometido muchos descalabros. Pero lo último que le he dicho es: tengo un compromiso contigo y es ayudarte a lograr tus sueños. Es que tenemos que empezar a decirlo, hermanos, a hacerlo. Y olvídate de ti, ya, no pienses más en ti. Es que no me quiere, es que no me llama, es que no me dice. Tú no vas a cambiar a Pili, ni vas a cambiar a Yané. No, tú, hazte cargo y déjale a Dios lo otro. La otra persona empieza a decir, ¿han escuchado el poema de Marianne Williamson que dice: cuando tú brillas y das luz y tú decides cambiar, tú le das permiso al entorno para que también sueñe que puede hacerlo? Puestos en pie, amados hermanos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Yo me sorprendo, Dios, de la claridad de tu palabra, pero también me sorprendo de la incapacidad que tenemos nosotros mismos de ser responsables, de hacernos cargo, de entender que en esa lucha interna de qué haré, para dónde iré, qué va a suceder, qué situación tan incómoda, esta vida mía tan aburrida, no sé qué hacer, mejor me voy, quiero salir a escapar de mi casa. Estos hijos que me tocaron tan rebeldes, estos papás míos que no me escuchan, todos estamos perdidos porque no hemos logrado entender que debemos colocar la atención en estos principios tan básicos que nos van a ayudar. Ahí lo acabamos de leer. Si ustedes hacen esto, cosecharán los resultados que quieren. ¿Qué tal si cada uno ahí hace un análisis hoy y le habla a Dios? Dios, yo quiero empezar de nuevo hoy. Yo quiero cambiar, Señor, perdóname mi arrogancia, no sé, es que no sé, ni siquiera me entiendo qué es lo que pasa dentro de mí, no sé. Ayúdame, Señor, a hacer un setup, un cambio, a resetear mi mente y mi corazón y a decir: yo quiero esa persona que está al lado mío, con la que a veces me disgusto, también luchando ya ella misma consigo misma, con sus miedos, con todos esos traumas que trae de la niñez, todos aquí perdidos en saber ser. Necesitamos hoy simplemente vernos profundamente y darnos cuenta que estamos en el mar de tu palabra y que no nos hemos dado cuenta que cerca de ti, ¿en dónde está la palabra? En mi mente, está cerca de mi boca, está cerca de mis actitudes, está cerca de mis acciones. Yo elijo hoy hacer esa palabra. Yo elijo hoy poner esto en práctica. Yo elijo hoy nacer de nuevo. Yo elijo hoy autodisciplinarme con este método tan sencillo que está en la Escritura. Lo hemos comprobado aquí. ¿Qué han hecho 1000 devocionales en mi vida? ¿A qué me han ayudado? ¿En qué me han transformado? Además de tener conocimiento, ¿cuántas actitudes, conversaciones he logrado realmente transformar? ¿Por qué aún tengo tantos miedos? ¿Por qué aún me siento tan insegura, tan insegura? ¿Por qué a veces me faltan las fuerzas? ¿Por qué a veces no puedo controlar mi ira interior? A veces mi tristeza. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es simplemente que no estamos aplicando la fórmula que Dios nos dio para que pudiésemos superarnos a nosotros mismos. Yo te pido, amado Jesús, juntos hoy oramos reconociendo nuestra frágil humanidad, nuestra necesidad y nuestra dependencia absoluta de ti. Tócanos hoy y muévenos a dar un pequeño paso hoy, a comprometernos, a amarnos a nosotros mismos para asumir este compromiso. Amén y amén.